El sol aún luchaba por abrirse paso entre la niebla húmeda de la mañana, cuando Dalva Ferrera ya estaba en la esquina de la Avenida del General con la calle San Joaquín, en pleno corazón de Madrid. Sus brazos cansados montaban la estructura metálica del puesto, con la precisión de quien repetía aquel ritual desde hacía casi una década. Sus manos curtidas trabajaban en automático, mientras su mente ya calculaba cuántas fiambreras necesitaría vender ese día para cuadrar las cuentas del mes. La factura de la luz estaba atrasada, el alquiler vencería el viernes, y Rafael, su hijo menor, necesitaba material escolar nuevo antes de que el mes terminara. Dalva tenía 47 años, pero su rostro marcado por el sol y por el tiempo llevaba la historia de una vida entera de lucha. Desde que su marido la había abandonado, hacía 12 años, ella se había convertido en madre, padre, proveedora y guerrera. El puesto de fiambreras caseras no era solo su sustento, era su identidad, su propósito, lo único que mantenía a su familia en pie. Cada olla de frijoles tropeiros, cada porción de pollo guisado, cada recipiente de arroz sazonado llevaba no solo condimento, sino amor y necesidad a partes iguales. El movimiento de la esquina comenzaba despacio. Los primeros clientes eran siempre los mismos, trabajadores apurados que se detenían rápidamente a tomar el desayuno antes de entrar en la oficina del edificio comercial de al lado. Dalva los conocía por su nombre, sabía quién prefería el café más fuerte, quién gustaba de pan a la plancha con mantequilla extra, quién tenía alergia al cacahuete. Este conocimiento íntimo de sus clientes era su factor diferenciador, la razón por la cual muchos preferían su puesto a los establecimientos formales de la zona. Fue en una mañana de 1900, martes, mientras atendía a un cliente habitual, que Dalva notó por primera vez la presencia de él, un hombre anciano, quizás de unos 70 años, parado al otro lado de la calle, apoyado en un árbol. No se acercaba, no pedía nada, solo observaba. Sus ropas eran simples, un pantalón oscuro que ya había visto días mejores, y una camisa de botones descolorida, pero curiosamente limpias. Su pelo canoso estaba peinado con cierto esmero, y había algo en su postura, una dignidad silenciosa, que llamó la atención de Dalva. Durante todo aquel día, el hombre permaneció allí, siempre a una distancia segura, sus ojos acompañando cada movimiento del puesto. Dalva intentó no pensar mucho en ello. Al fin y al cabo, aquella era una esquina concurrida, y la gente pasaba y se detenía todo el tiempo. Pero había algo diferente en aquella mirada. No era la mirada vacía de quien está perdido, ni la mirada agresiva de quien busca problemas. Era una mirada de hambre mezclada con algo que Dalva no lograba identificar completamente. Quizás vergüenza, quizás vacilación. Al día siguiente él estaba allí nuevamente. Mismo horario, mismo árbol, misma postura. Esta vez, Dalva prestó más atención. Notó que el hombre permanecía desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, cuando ella comenzaba a guardar los alimentos que sobraban. Notó también que nunca se acercaba cuando había muchos clientes, como si no quisiera ser notado, como si estuviera ocultando su propia necesidad a los ojos ajenos. Esta observación conmovió algo profundo en el corazón de Dalva, una memoria antigua de su propia madre, diciendo que la peor hambre es aquella que la gente se avergüenza de admitir. En el tercer día, cuando lo vio nuevamente en el mismo lugar, Dalva tomó su decisión. Eran casi las 11 de la mañana, el movimiento había disminuido, y ella preparó una fiambrera generosa. Frijoles negros bien sazonados, arroz suelto, un muslo de pollo asado con patatas, farofa crujiente y una porción de col rehogada. Puso todo en un recipiente resistente, tomó un tenedor y una servilleta, y cruzó la calle con pasos decididos. El hombre la vio acercarse, y sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y algo parecido al pánico. Dio un paso hacia atrás, como si estuviera a punto de huir, pero Dalva habló suavemente antes de que él pudiera moverse. «Hola, señor. He notado que usted lleva aquí unos días. Le he traído una comida caliente.
No tiene por qué sentir vergüenza. Estamos aquí para ayudarnos, ¿verdad? El hombre la miró por un largo momento, sus ojos claros estudiando el rostro de Dalva como si intentara descifrar un enigma. Había lágrimas contenidas allí, Dalva podía ver, pero también una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Finalmente, extendió sus manos temblorosas y aceptó la fiambrera. «Muchas gracias», murmuró, su voz ronca y baja, pero con una entonación que sorprendió a Dalva. No era la voz áspera que ella esperaba, sino algo más suave, casi educado, con una dicción clara a pesar de la evidente emoción. Dalva sonrió y regresó a su puesto, sintiendo un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el sol del mediodía. Observó discretamente mientras el hombre se sentaba bajo la sombra del árbol y comenzaba a comer, cada bocado tomado con una reverencia casi religiosa. Comió despacio, saboreando cada pedazo, y cuando terminó, dobló la servilleta con cuidado y sostuvo la fiambrera vacía como si fuera de porcelana fina. En los días siguientes el ritual se repitió. El hombre aparecía en el mismo horario. Dalva preparaba una comida generosa y cruzaba la calle para entregarla. Las palabras entre ellos eran pocas, solo los agradecimientos de él y las sonrisas alentadoras de ella, pero había una comunicación silenciosa ocurriendo, una conexión humana que trascendía la necesidad del lenguaje. Dalva comenzó a variar el menú, preparando platos diferentes para él, y notó que él apreciaba cada uno con la misma gratitud solemne. Pero no todos veían aquel gesto con los mismos ojos compasivos de Dalva. Doña Irene, que vendía bisutería en el puesto de al lado, fue la primera en comentar. «Dalva, estás perdiendo tiempo y comida con ese. Podría ser peligroso, no lo sabes. Y además, ¿crees que tienes dinero para estar costeando comida gratis? Tu situación no es fácil, todo el mundo aquí lo sabe». Dalva respondió sin quitar los ojos de la olla que revolvía, su tono firme pero sin agresividad. «Irene, sé que te preocupas por mí, pero ese hombre no es peligroso. Solo está pasando necesidad. Y si yo, que también tengo dificultades, no ayudo, ¿quién lo hará?» Don Mauricio, el propietario del kiosco de periódicos, también opinó durante una conversación casual. «Dalva, eres demasiado buena. Esa gente se aprovecha de personas como tú. Mañana serán 10 pidiendo, luego 20. Necesitas pensar en tus hijos antes de hacer caridad». Esas palabras dolían más de lo que a Dalva le gustaría admitir, porque tocaban su miedo más profundo. ¿Y si realmente estaba siendo imprudente? ¿Y si aquella generosidad estaba poniendo en riesgo el bienestar de Rafael y Amanda, sus hijos? Pero cada vez que esos pensamientos la asaltaban, ella se recordaba del mirar del anciano, de la dignidad silenciosa con la que aceptaba la comida, de la manera en que siempre limpiaba el lugar donde comía antes de irse, dejándolo todo más limpio que cuando llegó. Este no era el comportamiento de alguien que se aprovechaba, sino de alguien que mantenía su sentido de decencia a pesar de las circunstancias. Una semana se transformó en 2, luego en 3. La rutina continuaba inmutable. El hombre aparecía, recibía su comida, comía bajo el árbol y desaparecía hasta el día siguiente. Dalva comenzó a preocuparse los días en que él no aparecía, preguntándose si algo había sucedido, si estaba bien. Los días en que él volvía después de una ausencia, ella sentía un alivio desproporcionado, como si hubiera reencontrado a un pariente lejano. Los clientes de Minamitsintu, Dalva tenían opiniones divididas. Algunos elogiaban su bondad, diciendo que el mundo necesitaba más personas como ella. Otros, especialmente aquellos más apurados y pragmáticos, pensaban que estaba perdiendo tiempo y recursos. Incluso hubo quien dejó de comprar en el puesto, alegando que no querían asociarse con alguien que atraía a ese tipo de gente a la zona. Cada cliente perdido era un golpe para las finanzas ya ajustadas de Dalva, pero ella se negaba a cambiar su actitud. En casa, por la noche, mientras preparaba la cena para Rafael y Amanda, Dalva a veces se sorprendía pensando en el anciano. ¿Quién sería él? ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Tenía familia? ¿Hijos que se preocupaban por él? ¿O estaba completamente solo en el mundo?
Esas preguntas la perseguían, pero ella nunca las hacía directamente a él, respetando su privacidad y su silencio. Rafael, con sus 14 años y la perspicacia aguda de la adolescencia, notó la preocupación de su madre. «Mamá, estás diferente. ¿Todo bien?» Dalva sonrió débilmente a su hijo, pasándole la mano por su pelo rizado. «Todo bien, hijo mío, solo pensando en la vida, en la gente». Amanda, a sus 18 años y a punto de terminar el bachillerato, era más directa. «Mamá, oí a doña Irene comentar que le estás dando comida gratis a un sin techo. ¿Es verdad?» Dalva paró lo que estaba haciendo y miró a sus dos hijos, decidiendo que era hora de ser honesta. «Sí, es verdad. Hay un señor que aparece en la esquina todos los días. No pide nada, pero veo que tiene hambre. Así que le doy una fiambrera. Pero mamá, apenas tenemos dinero para nuestras cosas», argumentó Amanda, su voz cargada de preocupación genuina, no de egoísmo. Dalva se sentó a la mesa con sus hijos, sus manos curtidas, entrelazadas sobre la superficie desgastada. «Sé que la situación no es fácil, hijos míos, pero no puedo darle la espalda a alguien que tiene hambre. Mi madre, vuestra abuela, siempre decía que uno nunca se empobrece por compartir. Solo nos enriquecemos de corazón. Y yo creo en eso». Rafael, siempre el más sensible de los dos, puso su mano sobre la de su madre. «Me parece bonito lo que estás haciendo, mamá». Las semanas se transformaron en un mes, luego en 2. El otoño comenzaba a dar paso al invierno en Madrid, y las mañanas se volvían progresivamente más frías. Dalva notó que el hombre empezó a llegar con un abrigo fino, claramente insuficiente, para las temperaturas decrecientes. Ella comenzó a servir sopas más consistentes, caldos calientes que pudieran no solo alimentar, sino también calentar por dentro. Fue en una mañana particularmente fría, después de casi 3 meses de este ritual diario, que algo diferente sucedió. Dalva cruzó la calle como de costumbre con la fiambrera preparada, pero cuando llegó al árbol, el hombre no solo aceptó la comida. Extendió la otra mano, ofreciéndole a Dalva un pañuelo de tela cuidadosamente doblado. Dalva tomó el pañuelo, confusa, y lo desdobló. Dentro, escrito con una caligrafía elegante y firme, estaba un mensaje corto. «Mi querida señora, no existen palabras suficientes para agradecer su bondad. En un mundo que se olvidó de mirar al prójimo, usted me recordó que aún existe humanidad. Que Dios la bendiga siempre». Dalva leyó y releyó las palabras, sorprendida no solo por el mensaje, sino por la calidad de la escritura. Aquella no era la caligrafía de alguien sin educación, sino de alguien que claramente había estudiado, que dominaba el idioma con precisión. Ella miró al hombre con nuevos ojos, percibiendo por primera vez los pequeños detalles que había pasado por alto. La postura erguida a pesar de la edad, las manos que, aunque marcadas por el tiempo, estaban cuidadas, la manera en que sostenía los cubiertos con una etiqueta que no se correspondía con su apariencia de sin techo. «¿Quién es usted realmente?», pensó, pero no preguntó en voz alta. «Gracias por las palabras, señor, pero no tiene por qué agradecerme. Solo estamos haciendo lo correcto». El hombre sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina, y Dalva regresó a su puesto, con el pañuelo guardado cuidadosamente en el bolsillo del delantal, sintiendo que había algo mucho más complejo en esa historia de lo que ella podría imaginar. La rutina continuó sin alteraciones aparentes en los días siguientes a aquel pañuelo con el mensaje escrito. Dalva guardaba aquel trozo de tela como un tesoro, sacándolo del bolsillo en los momentos de mayor desánimo, cuando las cuentas parecían imposibles de pagar o cuando los comentarios maliciosos de los vecinos pesaban demasiado sobre sus hombros. Aquellas palabras escritas con tanta elegancia se convirtieron en su fuente secreta de fuerza, la prueba tangible de que su gesto, por pequeño que fuera, importaba a alguien. El invierno se instaló definitivamente sobre Madrid, trayendo consigo mañanas heladas que hacían doler los dedos de Dalva mientras montaba el puesto. Las ventas cayeron un poco, como siempre sucedía en esa época del año, cuando la gente prefería comidas más rápidas y calientes en ambientes cerrados. Pero Dalva continuaba firme,
despertándose a las 5 de la mañana para preparar las fiambreras, garantizando que cada una estuviera impecable, que cada plato llevara el mismo amor y esmero de siempre. El hombre anciano, a quien Dalva ahora pensaba simplemente como su amigo silencioso, continuaba apareciendo religiosamente. Ella notó que empezó a llegar un poco más temprano, quizás para huir del frío más intenso de las mañanas, y que siempre traía consigo una pequeña bolsa de plástico donde guardaba cuidadosamente las fiambreras vacías del día anterior, devolviéndolas limpias y organizadas. Este gesto conmovía profundamente a Dalva, porque mostraba un respeto y una consideración que muchos de sus clientes de pago no demostraban. Fue en una tarde de jueves nublado, cuando el reloj marcaba casi las 10 de la mañana, que algo extraordinario sucedió. Dalva estaba ocupada sirviendo a un grupo de mensajeros que trabajaban en los edificios comerciales cercanos cuando escuchó el sonido inconfundible de motores potentes. Ella levantó los ojos y vio con sorpresa creciente 2 coches negros y relucientes, claramente importados y carísimos, deteniéndose lentamente en la esquina. No eran el tipo de vehículos que solían frecuentar esa parte de la ciudad, mucho menos a esa hora del día. Las puertas se abrieron casi simultáneamente, y de dentro de ellos salieron hombres vestidos con trajes oscuros impecables. Eran 4 en total, 2 de cada coche, y todos tenían aquella postura rígida y alerta que Dalva reconoció inmediatamente como de guardias de seguridad privados. Detrás de ellos salieron otros 2 hombres mayores, estos llevando carpetas de cuero y usando gafas graduadas. Abogados, pensó Dalva inmediatamente, su corazón comenzando a acelerarse sin saber exactamente por qué. El movimiento en la esquina cesó como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Los clientes de Dalva dejaron de comer. Los transeúntes redujeron el paso. Hasta doña Irene abandonó su puesto de bisutería para observar mejor. Había algo profundamente intimidante en aquella escena, algo que hacía el aire pareciera más pesado, más cargado de expectativa y miedo. Uno de los hombres de traje, el más alto, se acercó al puesto de Dalva con pasos medidos. Tenía unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, y un rostro que no revelaba emoción alguna. Cuando habló, su voz era firme y profesional, pero no agresiva. «Buenos días. ¿Es usted la propietaria de este establecimiento?» Dalva se limpió las manos nerviosamente en el delantal, sintiendo todos los ojos de la calle fijos en ella. «Sí, señor. ¿Hay algún problema?» El hombre intercambió miradas con su colega antes de continuar. «Mi nombre es Dr. Fernando Alcántara. Soy abogado. Estamos buscando información sobre un hombre que frecuenta esta zona. ¿Conoce usted a este señor?» Extendió una fotografía, y Dalva sintió que la sangre se le helaba cuando reconoció el rostro. Era el hombre anciano, su amigo silencioso, pero la foto era de hace muchos años. En ella, él estaba vistiendo un traje elegante, sonriendo a la cámara, frente a lo que parecía ser un restaurante sofisticado. Su pelo era más oscuro, su rostro menos marcado por el tiempo, pero los ojos eran inconfundibles. Aquellos mismos ojos claros y penetrantes que Dalva veía todos los días. «Sí, lo conozco», respondió cautelosamente, su mente corriendo con 1000 posibilidades. «¿Qué hizo?» «Está en peligro». El doctor Alcántara no respondió inmediatamente. En su lugar hizo otro gesto a uno de los guardias de seguridad, que trajo lo que parecían ser documentos oficiales. «¿Sabe usted dónde podemos encontrarlo ahora?» Dalva estaba a punto de responder cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «No es necesario, yo estoy aquí». Ella se giró rápidamente y vio al hombre anciano saliendo de detrás del árbol donde solía sentarse. Caminaba con pasos lentos pero firmes, su postura súbitamente más erguida, su expresión serena pero cargada de cansancio. La multitud que se había formado en la esquina parecía contener la respiración colectivamente. Lo que sucedió a continuación dejó a Dalva completamente atónita. Los abogados, aquellos hombres serios e intimidantes, se inclinaron ligeramente en un gesto de profundo respeto. Los guardias de seguridad se acercaron no de forma amenazadora,
sino protectora, como si estuvieran custodiando a alguien extremadamente importante. «Señor Edmundo», dijo el doctor Alcántara, su voz ahora cargada de alivio y reverencia, «lo hemos estado buscando durante 3 meses. Su familia está desesperada. Su empresa lo necesita». El hombre anciano, ahora identificado como Edmundo, levantó una mano en un gesto que pedía paciencia. «Lo sé, Fernando, pero antes que nada, hay algo que necesito hacer». Se giró hacia Dalva, que estaba completamente paralizada, intentando procesar lo que estaba sucediendo. La mujer que durante 3 meses había alimentado a un hombre que creía ser un sin techo necesitado, descubría ahora que había algo mucho más grande, mucho más complejo sucediendo. «Señora Dalva», comenzó Edmundo, su voz ahora más fuerte y clara de lo que ella jamás había oído, «le debo una explicación, y mucho más que eso». La multitud alrededor crecía, personas saliendo de los edificios, deteniéndose en la calle, todos queriendo entender lo que estaba sucediendo en aquella esquina común de Madrid, que de repente se había convertido en el escenario de algo extraordinario. Doña Irene estaba boquiabierta. Don Mauricio había abandonado completamente su kiosco de periódicos y hasta los mensajeros que habían sido clientes de Dalva minutos antes permanecían pegados al lugar. Edmundo continuó, ignorando completamente a la audiencia creciente, sus ojos fijos solo en Dalva. «Mi nombre completo es Edmundo Tavares de Silva. Soy el fundador y hasta hace 3 meses, propietario controlador de la red Sabor Popular, una de las mayores cadenas de restaurantes de España». Dalva sintió que sus piernas flaqueaban. Sabor Popular. Ella conocía ese nombre. Todo español lo conocía. Era una red enorme, con cientos de unidades esparcidas por el país, conocida por ofrecer comidas accesibles y de calidad. Ella misma ya había comido allí algunas veces, en ocasiones especiales. Pero usted», tartamudeó, incapaz de formar una frase coherente. Edmundo sonrió tristemente. «Lo sé. Debe estar preguntándose qué hacía un hombre con los recursos que tengo en las calles, aceptando caridad. Y es una pregunta justa». Respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar algo que guardaba desde hacía mucho tiempo. «Hace 3 meses tuve una gran decepción. Mi hijo Bernardo, que asumió la dirección de la empresa hace 2 años, empezó a hacer cambios que iban en contra de todo lo que yo creo. Transformó nuestros restaurantes, que fueron creados para servir al pueblo español con dignidad y precios justos, en máquinas de lucro frío. Despidió a empleados antiguos, redujo la calidad de los ingredientes, aumentó los precios. Cuando lo confronté me dijo que yo era un viejo sentimental, que el mundo de los negocios no tenía espacio para el romanticismo». La voz de Edmundo tembló ligeramente, pero continuó. «Aquellas palabras me destrozaron, porque yo no construí esa empresa pensando en el lucro. La construí pensando en personas como ustedes, que trabajan duro todos los días y merecen una comida digna a un precio justo. Me quedé tan desilusionado que decidí hacer una prueba. Quise saber si todavía existía bondad genuina en el mundo, si todavía había personas que ayudarían a un extraño sin esperar nada a cambio». Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Durante 3 meses anduve por las calles de Madrid. Pasé hambre, frío, ignorancia. Fui maltratado, ahuyentado, insultado. Nadie me ayudó, nadie me miró como un ser humano. Hasta que llegué a esta esquina y la encontré a usted». Dalva sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer. Toda la esquina estaba en silencio absoluto. Cada persona presente, completamente absorta en la historia que se desarrollaba ante ellas. «Usted me alimentó todos los días durante 3 meses, no porque yo lo pidiera, no porque yo pagara, sino simplemente porque vio a otro ser humano con necesidad y decidió ayudar. Usted, que claramente tiene sus propios desafíos financieros, compartió lo que tenía conmigo. Y lo hizo incluso cuando la gente a su alrededor la criticó, incluso cuando perdió clientes por ello». Edmundo dio un paso más cerca, su voz ahora embargada por la emoción. «Usted me salvó, doña Dalva. No solo me alimentó, sino que restauró mi fe en la humanidad. Me mostró que aún existen personas buenas en este mundo, y por eso
Le estoy eternamente agradecido. Dalva estaba llorando abiertamente ahora. Sus manos temblaban. Quería decir algo, pero las palabras no le salían. Alrededor de ellos, varias personas en la multitud también se limpiaban las lágrimas discretamente. El doctor Alcántara se acercó respetuosamente. «Señor Edmundo, necesitamos llevarlo de vuelta. Hay asuntos urgentes en la empresa que requieren su atención». Edmundo asintió, pero mantuvo sus ojos en Dalva. «Necesito irme ahora, pero esto no termina aquí. Fernando volverá mañana para hablar con usted. Hay algo importante que necesito proponerle. Por favor, confíe en mí como yo confié en usted». Antes de que Dalva pudiera responder, Edmundo hizo algo que conmocionó a todos. Se inclinó profundamente en un gesto de respeto y gratitud, y entonces, escoltado por los guardias de seguridad y abogados, entró en uno de los coches negros. Los vehículos partieron suavemente, dejando atrás a una multitud aturdida y a una Dalva completamente transformada. Ella permaneció parada por un largo momento, mirando la calle vacía donde los coches habían estado. A su alrededor, las personas comenzaron a acercarse, haciendo preguntas, ofreciendo felicitaciones, queriendo saber más detalles. Doña Irene estaba pálida, claramente arrepentida de todas las críticas que había hecho. Don Mauricio tenía los ojos muy abiertos de sorpresa, pero Dalva apenas oía el tumulto a su alrededor. Su mente aún procesaba todo lo que acababa de suceder. El hombre que ella alimentara por bondad pura, sin esperar nada a cambio, era uno de los empresarios más ricos de España, y él había dicho que tenía una propuesta para ella. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría querer alguien como Edmundo Tavares de Silva con una simple vendedora ambulante de fiambreras? Esas preguntas la perseguirían el resto del día, y durante toda la noche, mientras intentaba, sin éxito, dormir y se preparaba mentalmente para lo que el día siguiente traería. Dalva apenas pudo dormir aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del día anterior volvían con fuerza total. Los coches negros, los hombres de traje, la revelación de Edmundo, la mirada de reverencia de los abogados. Parecía un sueño, algo imposible de haberle sucedido realmente a ella. Una simple vendedora de fiambreras de la periferia de Madrid. A las 3 de la madrugada, desistió de intentar dormir y fue a la cocina a preparar el café. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Amanda bajó las escaleras poco después, encontrando a su madre sentada a la mesa de la cocina, mirando a la nada. «Mamá, ¿no dormiste?» Dalva sonrió débilmente a su hija. «No pude, mi amor. Mi cabeza no para de pensar en lo que pasó ayer». Amanda se sentó al lado de su madre, sosteniendo su mano con ternura. «Todavía no creo que esto sea real. El señor que alimentabas todos estos meses era Edmundo Tavares, el dueño de Sabor Popular. Cuando me lo contaste, anoche pensé que tenías fiebre». Rieron juntas, una risa nerviosa que alivió un poco la tensión acumulada. «Y dijo que hoy te hará una propuesta. ¿Qué crees que puede ser, mamá?» Dalva negó con la cabeza, genuinamente sin idea. «No tengo la menor idea, Amanda. Quizás quiera darme algo de dinero como agradecimiento, o quizás ofrecer un empleo formal en alguno de sus restaurantes. No sé, pero sea lo que sea, ya es más de lo que jamás podría haber imaginado». Rafael se unió a ellas poco después, aún somnoliento pero con los ojos brillando de entusiasmo juvenil. «Mamá, todo. El mundo en la escuela se va a enterar de esto. Vas a ser famosa». Dalva rió pasándole la mano por el pelo a su hijo. «No quiero ser famosa, hijo mío. Solo quiero que todo esté bien con nosotros». Pero en aquel momento, mientras estaba rodeada por los 2 hijos que había criado con tanto esfuerzo y sacrificio, Dalva sintió una ola de gratitud. No por lo que podría venir, sino por lo que ya tenía. Aquellos 2 jóvenes maravillosos eran la prueba de que su trabajo duro, su honestidad y su bondad habían valido la pena. La mañana llegó envuelta en una fina niebla que lo hacía todo ligeramente irreal. Dalva montó su puesto como siempre hacía, pero esta vez con una ansiedad creciente que hacía cada movimiento más torpe.
Tiró un paquete de servilletas, olvidó encender uno de los hornillos y tuvo que rehacer el café porque había puesto demasiado azúcar. Sus clientes habituales notaron su agitación y muchos ya habían oído los rumores sobre lo que había sucedido el día anterior. «Doña Dalva, ¿es verdad que aquel hombre al que usted alimentaba era Edmundo Tavares?», preguntó Sebastián, un contable que compraba el desayuno en el puesto todos los días. «Sí, es verdad», respondió Dalva, aún procesando la realidad de aquellas palabras. «Usted hizo algo hermoso», continuó Sebastián, su voz cargada de admiración genuina. «El mundo necesita más personas como usted». Esas palabras reconfortaron a Dalva, pero también la dejaron ligeramente avergonzada. Ella no había hecho nada de extraordinario, solo seguido lo que su corazón le dictaba. No esperaba reconocimiento o elogios, mucho menos toda aquella atención que ahora recibía. Eran exactamente las 10 de la mañana cuando el coche negro regresó. Esta vez era solo un vehículo, más discreto que la comitiva del día anterior, pero, aún así, imponiendo respeto con su elegancia silenciosa. El doctor Fernando Alcántara salió, vistiendo otro traje impecable, esta vez en tono azul marino. Llevaba una carpeta de cuero y tenía una expresión seria pero amigable. «Buenos días, doña Dalva. ¿Puedo robarle unos minutos de su tiempo?». Dalva se limpió las manos nerviosamente, asintió y le pidió a doña Irene que echara un ojo al puesto. Ella y el abogado se alejaron unos metros, quedándose bajo la sombra del mismo árbol donde Edmundo solía comer sus comidas. El doctor Alcántara abrió la carpeta y sacó algunos documentos, pero antes de mostrárselos a Dalva, comenzó a hablar con una voz pausada y respetuosa. «Doña Dalva, el señor Edmundo me pidió que viniera hoy aquí para explicarle toda la situación con más detalles y hacerle una propuesta extraordinaria. Pero antes de eso, él quiere que usted sepa la verdad completa sobre lo que sucedió». Dalva escuchó atentamente mientras el abogado contaba la historia por completo. Edmundo había fundado la Red Sabor Popular hace 35 años, comenzando con un único restaurante popular en Vallecas. Su misión siempre fue ofrecer comida de calidad a precios accesibles para la clase trabajadora española. Durante décadas, construyó un imperio basado en esa filosofía, rechazando propuestas de inversores que querían hacer el negocio más rentable a costa de la calidad y la accesibilidad. Hace 2 años, a los 70 años, Edmundo decidió apartarse de la gestión diaria y pasar el mando a su hijo único, Bernardo. Pero Bernardo tenía ideas diferentes. Formado en administración de empresas en Estados Unidos, veía el negocio a través de una lente puramente financiera. Empezó a implementar cambios que aumentaban el lucro, pero traicionaban la esencia de la empresa. Los empleados más antiguos, a quienes Edmundo trataba como familia, fueron sustituidos por trabajadores temporales mal pagados. Los ingredientes frescos dieron paso a productos industrializados. Los precios subieron considerablemente. Cuando Edmundo confrontó a su hijo, hubo una discusión terrible. Bernardo acusó a su padre de ser un idealista anticuado, de no entender el mundo moderno de los negocios. Edmundo, profundamente herido, decidió hacer su experimento en las calles. Quería saber si su creencia en la bondad humana aún tenía fundamento, si todavía valía la pena creer que la gente se preocupaba por los demás. Durante 3 meses vivió como un sin techo, dijo el doctor Alcántara, su voz cargada de emoción. Enfrentó indiferencia, desprecio, incluso violencia. Fue expulsado de establecimientos, ignorado por cientos de personas, hasta que la encontró a usted. Dalva sentía lágrimas corriendo por su rostro mientras escuchaba. «Usted no solo lo alimentó», continuó el abogado. «Usted lo trató con dignidad, con respeto, y lo hizo sin saber quién era, sin esperar recompensa. Fue exactamente lo que él estaba buscando, la prueba de que aún existen personas genuinamente buenas en este mundo». El doctor Alcántara hizo una pausa, permitiendo que Dalva procesara todo aquello. Y ahora quiere hacer algo en retribución, no porque sienta que le debe algo, sino porque ve en usted la personificación de aquello que su empresa debería ser. Por ello,
Tiene una propuesta. El abogado abrió los documentos y comenzó a explicar. Edmundo quería retomar el control activo de su empresa y reestructurarla, volviendo a los valores originales. Pero para hacer eso, necesitaba un símbolo, algo que mostrara a todos, incluido a su hijo, lo que realmente importaba. Y había encontrado ese símbolo en Dalva. La propuesta es la siguiente, dijo el doctor Alcántara, señalando los papeles. El señor Edmundo quiere transformar su puesto en la primera unidad de un nuevo concepto de la red Sabor Popular. Un concepto que vuelva a las raíces, enfocado en comida casera de verdad, hecha con amor y vendida a precios justos. Y quiere que usted sea la gerente y socia de ese emprendimiento. Dalva parpadeó varias veces, segura de que había oído mal. ¿Cómo que socia? 10% de participación societaria en la unidad, explicó el abogado. Usted sería dueña de una parte del negocio. Además del salario de gerente, recibiría un porcentaje de las ganancias. Y más importante que eso, tendría voz activa en las decisiones sobre cómo se administraría el restaurante. La cabeza de Dalva daba vueltas. Aquello era imposible, irreal, demasiado grande para ser verdad. Pero doctor, no tengo estudios, no tengo experiencia en gestionar un restaurante grande, solo sé hacer fiambreras en mi puesto. El abogado sonrió por primera vez desde que había llegado. Doña Dalva, el señor Edmundo no quiere a alguien con diplomas, él quiere a alguien con el corazón adecuado y cree que todo lo demás puede ser enseñado. Él mismo la orientará y habrá un equipo de apoyo para ayudar con la parte burocrática. Lo que necesita de usted es exactamente lo que ya hace, cocinar con amor y tratar a las personas con dignidad. Dalva miró su puesto simple, luego al doctor Alcántara, luego a los documentos que él sostenía. Necesito pensar, hablar con mis hijos. El abogado asintió comprensivamente. Claro, pero hay algo más que al señor Edmundo le gustaría. Él quiere que usted visite la sede de la empresa, conozca el negocio de cerca, para poder tomar una decisión informada. Podemos buscarla mañana a las 9 de la mañana, si eso le conviene. Dalva respiró hondo. Parte de ella quería negarse, volver a su vida simple y segura, donde sabía exactamente qué esperar. Pero otra parte, una parte que había estado adormecida por años de lucha por la supervivencia, estaba despertando. Era la parte que soñaba, que creía en posibilidades, que osaba imaginar un futuro mejor. Está bien, dijo finalmente. Iré. El doctor Alcántara sonrió ampliamente. Excelente. La buscaremos aquí mismo a las 9 de la mañana. Y doña Dalva le tendió la mano para estrechar la suya. Es un honor conocerla. El señor Edmundo no para de hablar de su bondad. Él realmente cree que usted ayudará a salvar no solo un negocio, sino una filosofía de vida. Después de que el abogado partió, Dalva regresó a su puesto en un estado de semi-shock. Doña Irene se acercó inmediatamente, con los ojos muy abiertos de curiosidad. ¿Y bien? ¿Qué quería? Dalva miró a su vecina, al puesto simple, a la esquina que había sido su mundo durante tantos años. «Quiere cambiar mi vida», respondió simplemente. Aquella noche, sentada a la mesa con Rafael y Amanda, Dalva lo contó todo. Los dos jóvenes escucharon en silencio respetuoso, sus ojos abriéndose cada vez más a medida que la historia se desarrollaba. «Mamá, esto es increíble», dijo Amanda cuando Dalva terminó. «Tienes que aceptar. Pero, ¿y si fallo?» Dalva expresó su miedo más profundo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si lo decepciono? Rafael sostuvo la mano de su madre con firmeza. «Mamá, has pasado toda tu vida siendo lo suficientemente buena. Fuiste lo suficientemente buena para criarnos sola. Fuiste lo suficientemente buena para mantener este negocio funcionando durante años. Fuiste lo suficientemente buena para ayudar a un extraño cuando nadie más lo hizo. Eres más que lo suficientemente buena». Aquellas palabras, provenientes de su hijo adolescente, conmovieron profundamente a Dalva. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo preocupándose por sobrevivir que había olvidado creer en sí misma, reconocer su propia fuerza y valor.
Tenéis razón, dijo sintiendo una nueva determinación creciendo dentro de ella. Lo haré, no solo por mí, sino por vosotros dos, para mostrar que es posible, que personas como nosotros pueden llegar lejos. Los tres se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo, unidos por la esperanza de un futuro que finalmente parecía posible y por la certeza de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. La mañana siguiente llegó cargada de ansiedad y expectativa. Dalva se despertó antes de que sonara la alarma, a las 5 de la mañana, y se quedó tumbada mirando al techo por largos minutos, intentando calmar los nervios que parecían bailar bajo su piel. Había elegido su mejor ropa la noche anterior, una blusa blanca simple pero limpia y un pantalón de vestir negro que rara vez usaba, guardada para ocasiones especiales que nunca parecían llegar. Mirándose al espejo después de arreglarse, Dalva vio una mujer nerviosa, pero determinada, alguien que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente al suyo. Amanda ayudó a su madre a peinarse, recogiéndole el pelo en un moño discreto. «Estás preciosa, mamá, y vas a arrasar». Rafael apareció en la puerta de la habitación con una taza de café. «Te he traído café, mamá. Necesitas estar fuerte hoy». Dalva sintió que los ojos se le humedecían. Sus hijos siempre fueron su puerto seguro, su razón para continuar incluso en los días más difíciles, y ahora estaban allí, apoyándola en esa jornada aterradora pero emocionante. A las 8:45, Dalva ya estaba en la esquina, su puesto cerrado por un día, algo que rara vez sucedía. Ella había avisado a sus clientes regulares el día anterior que no atendería aquella mañana, y ellos habían reaccionado con comprensión y aliento. Doña Irene pasó a desearle buena suerte, su tono muy diferente al de las críticas que solía hacer. «Ve y muéstrales de lo que eres capaz, Dalva». Exactamente a las 9, el coche negro llegó. El doctor Alcántara salió y abrió la puerta trasera a Dalva con una sonrisa amable. «Buenos días, doña Dalva. ¿Lista para conocer su futuro?» Dalva entró en el coche, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel ambiente lujoso. El asiento de cuero era suave, el aire acondicionado dejaba la temperatura perfecta, e incluso había una pequeña botella de agua mineral a su disposición. Ella intentó no parecer deslumbrada, pero era imposible no notar cada detalle de aquel mundo nuevo. El trayecto hasta la sede de la Red Sabor Popular duró unos 40 minutos. El edificio estaba en una zona noble de Madrid, una construcción moderna de vidrio y acero que se alzaba imponente contra el cielo azul. Dalva sintió que el estómago se le encogía cuando el coche aparcó frente a la entrada principal. «Hemos llegado», anunció el doctor Alcántara. «El señor Edmundo la está esperando». Entraron por el vestíbulo principal, un espacio amplio con techos altos, suelo de mármol y una recepción elegante. Varias personas circulaban por el lugar, todas vistiendo ropa corporativa cara, llevando carpetas y tabletas, conversando en tono profesional. Dalva se sintió como un pez fuera del agua, consciente de su ropa simple y de sus manos curtidas que ninguna cantidad de crema podría suavizar completamente. Mientras el doctor Alcántara hablaba rápidamente con alguien por teléfono, Dalva se acercó a la recepción. La recepcionista, una mujer joven de unos 25 años, perfectamente maquillada y vistiendo un traje sastre gris impecable, miró a Dalva de arriba a abajo con una expresión que no ocultaba su desdén. «¿Puedo ayudarla?», preguntó, su tono dejando claro que dudaba que Dalva tuviera algún motivo legítimo para estar allí. «Buenos días. Tengo una reunión con el señor Edmundo Tavares». La recepcionista levantó una ceja perfectamente dibujada. «¿Está segura? No veo su nombre en su agenda». Antes de que Dalva pudiera responder, un hombre de traje que pasaba por el vestíbulo se detuvo y la miró con curiosidad mal disimulada. «¿Es usted pariente de algún empleado? La entrada de visitantes es por el lateral». Dalva sintió que sus mejillas se sonrojaban, pero mantuvo la voz firme. «No, señor. Fui invitada por el doctor Alcántara a una reunión con el señor Edmundo». El hombre intercambió miradas con la recepcionista,
ambos claramente escépticos. Mire, señora, este es un edificio corporativo. Si está buscando empleo, necesita dejar su currículum en el Departamento de Recursos Humanos, que está en el segundo piso. La humillación quemaba, pero Dalva estaba a punto de responder cuando escuchó la voz firme del doctor Alcántara detrás de ella. ¿Hay algún problema aquí? La recepcionista y el hombre de traje cambiaron completamente de postura al ver al abogado. Doctor Alcántara, no sabíamos que ella estaba con usted. La recepcionista se apresuró a decir. Evidentemente no, lo sabían. La voz del abogado era fría como el hielo. Ella es doña Dalva Ferrera, invitada personal del señor Edmundo Tavares, y ustedes acaban de tratarla con falta de respeto y prejuicio. Pero, doctor, comenzó el hombre, ella no parecía... ¿No parecía qué? El doctor Alcántara interrumpió, su voz subiendo ligeramente. No parecía lo suficientemente rica para estar aquí. No llevaba ropa lo suficientemente cara. Permítanme recordarles algo fundamental. El respeto no depende de la ropa o de la cuenta bancaria. Y si no logran entender eso, quizás estén trabajando en la empresa equivocada. El silencio que siguió fue pesado. Varias personas en el vestíbulo se habían detenido para observar la escena. La recepcionista estaba pálida. El hombre de traje parecía querer desaparecer. En ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y Edmundo Tavares salió, acompañado por dos asistentes. Vio la escena inmediatamente y su rostro, generalmente amable, se endureció. ¿Qué está sucediendo aquí? El doctor Alcántara explicó brevemente, y la expresión de Edmundo se volvió aún más severa. ¿Así que humillaron a mi invitada porque no se vestía de acuerdo con sus estándares superficiales? Miró directamente a la recepcionista y al hombre de traje. ¿Saben cuál fue la última instrucción que di cuando fundé esta empresa? Que todos, desde el cliente más simple hasta el ejecutivo mejor pagado, fueran tratados con igual dignidad. Aparentemente, ese mensaje se perdió. Se giró hacia Dalva, su rostro suavizándose inmediatamente. Doña Dalva, por favor, perdóneme. Esto no debería haber sucedido. Dalva, que había observado todo en silencio, finalmente habló, su voz tranquila pero firme. Señor Edmundo, usted no tiene por qué disculparse. Usted no hizo nada malo, pero le agradezco por defender lo que es correcto. Edmundo sonrió, una expresión de orgullo en sus ojos. ¿Ven?, dijo a todos en el vestíbulo que ahora observaban en silencio. Esta es la verdadera dignidad. No necesita ropa cara o títulos importantes. Está en el carácter, en la manera en que tratamos a los demás, especialmente cuando somos puestos a prueba. Le ofreció el brazo a Dalva. Venga, tenemos mucho de qué hablar. Subieron hasta el último piso, donde estaba la sala de reuniones ejecutiva. El espacio era impresionante, con una mesa enorme de madera noble, sillas de cuero cómodas y una vista panorámica de Madrid que quitaba el aliento. Pero Dalva apenas notó la decoración. Su mente aún procesaba lo que había sucedido en el vestíbulo. Edmundo sirvió café personalmente, un gesto simple que conmovió profundamente a Dalva. «Siento mucho lo que pasó abajo», dijo de nuevo. «Pero quizás fue instructivo. Usted vio de primera mano lo que sucedió con mi empresa. La gente olvidó los valores fundamentales. Olvidaron que antes de ser empresarios o empleados, somos seres humanos». Dalva tomó un sorbo del café, reuniendo coraje para hacer la pregunta que la atormentaba. «Señor Edmundo, ¿por qué yo? Hay tantas personas más cualificadas, con más educación, más experiencia. ¿Por qué elegir a una simple vendedora de fiambreras?» Edmundo se sentó frente a ella, sus ojos claros fijos en los de ella. «Porque usted tiene algo que no puede ser enseñado en ninguna escuela de negocios, doña Dalva. Usted tiene corazón, usted tiene empatía. Usted entiende instintivamente que nuestro negocio no es sobre vender comida, sino sobre servir a personas. Y eso es lo que mi empresa perdió y necesita recuperar desesperadamente». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Cuando mi hijo asumió el control, trajo eficiencia, sistemas modernos, técnicas de gestión avanzadas. Todo eso es importante, no lo negaré.
pero olvidó el alma del negocio. Olvidó que cada cliente es una persona con una historia, una familia, sueños y dificultades. Lo transformó todo en números, en una hoja de cálculo. Edmundo se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo. ¿Sabe cuál fue el mayor éxito de Sabor Popular cuando la fundé? No fue el lucro, aunque fuimos rentables desde el principio. Fue el hecho de que las familias podían comer juntas con dignidad, que trabajadores como usted podían tener una comida decente sin comprometer el presupuesto. Fue la sonrisa en el rostro de nuestros clientes, la gratitud en sus ojos. Eso era lo que me hacía despertar, feliz todos los días. Se giró hacia Dalva nuevamente. Y usted, en su puesto simple en la esquina, hace exactamente eso. Usted sirve comida con amor, trata a cada cliente como un individuo importante. Es exactamente eso lo que quiero de vuelta en mi empresa. La puerta de la sala de reuniones se abrió en ese momento, y un hombre alto y bien vestido entró. Tenía unos 40 años, cabello oscuro bien cortado y una expresión seria que rozaba lo escéptico. Dalva reconoció inmediatamente el parecido físico con Edmundo. Este era Bernardo, el hijo. «Padre, vine como pediste», dijo Bernardo, su voz neutra pero con una tensión subyacente. «Bernardo, quiero que conozcas a doña Dalva Ferrera. Dalva, este es mi hijo Bernardo». Los dos se saludaron educadamente, pero Dalva podía sentir la resistencia emanando del hombre más joven. Él la evaluó rápidamente con los ojos y ella vio la misma duda que había visto en los rostros de la recepcionista y del hombre en el vestíbulo. «Padre, ¿podemos hablar en privado primero?», preguntó Bernardo. «No hay necesidad», Edmundo respondió firmemente. «Doña Dalva será parte fundamental de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Ella tiene derecho a oírlo. Todo». Bernardo respiró hondo, claramente intentando mantener la compostura. «Padre, con todo respeto, esto es una locura. ¿Quieres entregar la gerencia de una unidad y el 10% de participación societaria a alguien que no tiene ninguna experiencia corporativa, ninguna formación en administración, ningún conocimiento sobre gestión de restaurantes a gran escala?» Dalva sintió cada palabra como una puñalada, porque sabía que Bernardo tenía razón en muchos puntos. Ella realmente no tenía esas cualificaciones, pero Edmundo no vaciló. «Tienes razón, Bernardo. Ella no tiene esas credenciales, pero tiene algo mucho más valioso. Ella tiene integridad, ella tiene compasión, ella tiene la capacidad de ver más allá de los números y de ver a las personas. Padre, esto es un negocio, no una obra de caridad». Edmundo golpeó la mesa con la mano, haciendo que Dalva y Bernardo saltaran. «Es exactamente esa actitud la que está matando mi empresa». Su voz resonó por la sala. «¿Cuándo olvidaste que los negocios son hechos por personas, para personas? ¿Cuándo decidiste que el lucro era más importante que el propósito? Padre, aumenté nuestras ganancias en un 30% en 2 años, y perdiste el alma de la empresa en el proceso». Edmundo replicó. «Nuestros empleados están infelices, nuestros clientes se quejan, perdimos aquello que nos hizo especiales». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Dalva quería desaparecer, no quería estar en medio de aquel conflicto familiar. Pero antes de que pudiera decir algo, Bernardo habló, su voz más baja ahora, más controlada. «Le debo a usted una disculpa. Cuando mi padre sugirió este proyecto por primera vez, pensé que era una idea ridícula, emocional, destinada al fracaso. Pensé que usted no tenía lo que era necesario para hacer que esto funcionara». Dalva permaneció quieta, dejándolo continuar. Pero estaba equivocado, no sobre sus limitaciones técnicas. Usted realmente no tiene la formación que normalmente exigiríamos, pero estaba equivocado sobre lo que realmente importa. Usted tiene algo que yo y muchos de nuestros gerentes perdimos a lo largo del camino. A usted realmente le importa. Respiró hondo antes de continuar. «Mi padre está feliz por primera vez en años, y no es solo por el proyecto en sí, sino porque usted validó todo lo que él siempre creyó. Usted demostró que él tenía razón sobre cómo debían conducirse los negocios». Dalva sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «Señor Bernardo, tengo mucho miedo de fallar.
de decepcionar a su padre, de decepcionar a mi equipo, de decepcionarle a usted. Bernardo sonrió, una expresión genuina que suavizó todo su rostro. ¿Sabe lo que percibí viéndola trabajar? Usted ya no puede fallar, porque usted ya demostró el punto más importante. Demostró que la bondad no es debilidad, que la empatía no es ingenuidad, que cuidar a las personas y administrar un negocio rentable no son cosas mutuamente excluyentes. Le tendió la mano. Todavía tengo mis dudas sobre algunos aspectos operativos, no voy a mentir, pero quiero que sepa que tiene mi apoyo, de verdad. Y no solo porque mi padre lo pidió, sino porque creo que usted puede hacer que esto funcione. Dalva le estrechó la mano, sintiendo un peso enorme siendo quitado de sus hombros. Tener a Bernardo como aliado, no solo como observador escéptico, lo cambiaría todo. Los 3 meses siguientes fueron los más intensos y transformadores de la vida de Dalva. Lo que era una esquina simple con un puesto de fiambreras se transformó en un concurrido sitio de construcción. Edmundo no había escatimado recursos. Un equipo de arquitectos fue contratado para diseñar un espacio que mantuviera la esencia acogedora del puesto original, pero en una estructura permanente y profesional. El terreno que Edmundo adquirió rápidamente de los propietarios anteriores comenzó a ser preparado en la primera semana. Dalva observaba todo con una mezcla de encantamiento y terror. Durante el día, ella trabajaba junto con Edmundo y un equipo de consultores que él había contratado, aprendiendo sobre gestión de restaurantes, control de inventario, procedimientos de higiene alimentaria a mayor escala, gestión de equipo y finanzas básicas. Por la noche estudiaba sola en casa, leyendo los materiales que Edmundo le proporcionaba, haciendo anotaciones, intentando absorber un universo entero de conocimiento en tiempo récord. Rafael y Amanda presenciaron la transformación de su madre con admiración. Ella se despertaba aún más temprano ahora, pero no por necesidad de supervivencia, sino por entusiasmo. Sus ojos brillaban de una manera que ellos no veían desde hacía años. La mujer cansada y sobrecargada estaba siendo gradualmente sustituida por alguien renovada, llena de propósito y esperanza. Una de las primeras decisiones importantes que Dalva tuvo que tomar fue sobre el equipo. Edmundo había dejado claro que ella tendría total autonomía para elegir quién trabajaría en el restaurante. Dalva no dudó. Buscó a otros vendedores ambulantes de la zona, personas que conocía desde hacía años. Trabajadores honestos que luchaban todos los días de la misma forma que ella siempre había luchado. Marcelo, que vendía perritos calientes a 3 manzanas de allí, fue el primero al que invitó. Un hombre de 35 años, padre de 2 hijos, que había perdido su empleo formal hace 5 años y desde entonces mantenía a su familia con su carrito de calle. «Dalva, ¿estás hablando en serio?», preguntó él cuando ella hizo la propuesta, sus ojos muy abiertos de incredulidad. «En serio como nunca lo he estado en la vida, Marcelo. Eres trabajador, honesto, sabes tratar con clientes. Eres exactamente el tipo de persona que quiero en mi equipo». También invitó a Juana, una señora de 60 años que vendía tapioca en la plaza cercana. Invitó a Pablo, un joven de 22 años que hacía entregas de fiambreras en bicicleta. Invitó a Teresa, que tenía un puesto de zumos naturales. Cada uno de ellos tenía una historia de lucha. Cada uno de ellos había demostrado carácter y dignidad en sus pequeñas batallas diarias por la supervivencia. Cuando Dalva presentó su equipo elegido a Edmundo, él se emocionó hasta las lágrimas. «Usted lo entendió perfectamente», dijo, su voz embargada. «No se trata solo de abrir un restaurante, se trata de transformar vidas, de dar oportunidades a quien las merece, pero nunca las tuvo». Bernardo, que había accedido a regañadientes a apoyar el proyecto durante los próximos 3 meses, observaba todo con escepticismo mal disimulado. Aparecía en las reuniones semanales, hacía preguntas técnicas que Dalva muchas veces no sabía responder, señalaba potenciales problemas operativos. Pero incluso él no podía negar el progreso visible. El restaurante estaba tomando forma, el equipo estaba siendo entrenado intensivamente, y había una energía palpable de esperanza y determinación en todo. Durante esos meses,
Dalva desarrolló una rutina que exigía de ella cada gramo de energía y compromiso. 3 veces por semana, ella iba hasta la sede de Sabor Popular para sesiones de entrenamiento. Edmundo, personalmente, la enseñaba sobre la historia de la empresa, sobre los valores que la fundaron, sobre cómo mantener la calidad sin sacrificar la accesibilidad. Otros días, ella trabajaba en el sitio de construcción, supervisando el progreso, dando su opinión sobre el diseño de la cocina, eligiendo los colores de las paredes y el tipo de mobiliario que se usaría. Uno de los momentos más marcantes de ese periodo sucedió cuando Dalva estaba eligiendo la decoración del salón. El diseñador de interiores había preparado varias opciones sofisticadas, con muebles importados y decoración minimalista moderna. Dalva miró todo. Sintió que aquello era bonito, pero equivocado, y finalmente habló. Con todo respeto a su trabajo, que es maravilloso, pero esto no es lo que yo quiero. Esto no es lo que la gente que va a comer aquí quiere. El diseñador pareció ofendido, pero Edmundo hizo un gesto para que ella continuara. Las personas que van a venir aquí son trabajadoras, son personas como yo, que se despiertan temprano, trabajan todo el día, vuelven a casa cansadas, no quieren sentirse intimidadas por una decoración muy elegante, quieren sentirse como en casa, acogidas, cómodas. Dalva sacó un papel y comenzó a dibujar, su mano moviéndose con una confianza que sorprendió hasta a ella misma. Quiero mesas de madera, simples pero resistentes. Quiero sillas cómodas donde la gente pueda sentarse un rato, conversar, relajarse. Quiero una decoración que recuerde a una cocina de abuela, con plantas, fotos de familia en la pared, colores cálidos. Quiero que cuando alguien entre aquí, sienta que está entrando en la casa de una amiga. Hubo un momento de silencio, y entonces Edmundo comenzó a aplaudir, sus ojos brillando. Perfecto, absolutamente perfecto. Esto es exactamente lo que quise decir cuando hablé sobre tener el corazón adecuado. Usted entendió algo que ningún diseñador, por más talentoso que sea, podría capturar sin vivir esa experiencia. El diseñador, para su crédito, reconoció la sabiduría en las palabras de Dalva y trabajó con ella para crear exactamente esa atmósfera. El resultado fue un espacio que era al mismo tiempo profesional y acogedor, limpio y cómodo, digno pero no intimidante. Mientras el restaurante tomaba forma física, el equipo de Dalva también se desarrollaba. Ella los entrenaba personalmente, no solo en técnicas culinarias, sino en la filosofía que debería guiar todo el negocio. Cada persona que entrara en ese restaurante debería ser tratada con respeto y dignidad, independientemente de cuánto gastara o de cómo estuviera vestida. El lema que ella repetía constantemente a su equipo era simple: tratamos a cada cliente como nos gustaría ser tratados. Juana, la vendedora de tapioca, floreció bajo la orientación de Dalva. Había pasado la vida siendo ignorada y faltada al respeto, pero ahora estaba aprendiendo no solo a cocinar a mayor escala, sino a creer en sí misma. Marcelo descubrió un talento natural para la gestión, ayudando a Dalva a organizar los turnos y a mantener el control de inventario. Pablo, el joven repartidor, se reveló excelente en la atención al cliente, siempre con una sonrisa genuina y una palabra amable. Teresa, la más joven del grupo con sus 40 años, se convirtió en la mano derecha de Dalva en la cocina. Las dos desarrollaron una sintonía casi telepática, creando y probando recetas que serían el plato estrella del restaurante. Mantenían la simplicidad que caracterizaba la comida de Dalva, pero refinaban las técnicas, garantizando consistencia y calidad en cada plato. Durante todo ese periodo, Amanda y Rafael vieron a su madre transformarse. Amanda, que siempre había sido la más pragmática de los dos, a veces ayudaba a su madre con el papeleo, organizando documentos y ayudándola a entender hojas de cálculo complejas. Rafael, con su naturaleza más artística, contribuyó dibujando el logo del restaurante, una versión estilizada del antiguo puesto de su madre, pero con un corazón en el centro. A Edmundo le encantó tanto que adoptó el diseño inmediatamente. Las visitas de Bernardo durante ese periodo eran tensas pero necesarias. Él continuaba escéptico,
Pero Dalva comenzó a notar algo cambiando en sus ojos. Quizás era el entusiasmo genuino del equipo. Quizás era ver a su padre, que había estado deprimido y desilusionado durante meses, volver a tener vida y propósito. O quizás era simplemente presenciar que aquello que él juzgaba imposible estaba, lenta pero ciertamente, haciéndose realidad. Un día, unos 2 meses después del inicio del proyecto, Bernardo llegó al sitio de construcción y se quedó observando en silencio. Dalva estaba entrenando a su equipo en la atención al cliente, haciendo simulaciones de diferentes situaciones que podrían enfrentar. Ella no era perfecta. Cometía errores gramaticales ocasionalmente, pero su pasión y sinceridad eran innegables. Cuando la sesión terminó, Bernardo se acercó a ella. ¿Puedo hablar con usted un momento? Dalva asintió, nerviosa. Las interacciones con Bernardo siempre la dejaban incómoda, como si ella estuviera siendo constantemente puesta a prueba y juzgada. Caminaron hasta un rincón más tranquilo del espacio en construcción. Bernardo se quedó en silencio por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Le debo a usted una disculpa», dijo finalmente, sus palabras sorprendiendo completamente a Dalva. «Cuando mi padre sugirió este proyecto por primera vez, pensé que era una idea ridícula, emocional, destinada al fracaso. Pensé que usted no tenía lo que era necesario para hacer que esto funcionara». Dalva permaneció quieta, dejándolo continuar. Pero estaba equivocado. No sobre sus limitaciones técnicas. Usted realmente no tiene la formación que normalmente exigiríamos. Pero estaba equivocado sobre lo que realmente importa. Usted tiene algo que yo y muchos de nuestros gerentes perdimos a lo largo del camino. A usted realmente le importa. Respiró hondo antes de continuar. Mi padre está feliz por primera vez en años, y no es solo por el proyecto en sí, sino porque usted validó todo lo que él siempre creyó. Usted demostró que él tenía razón sobre cómo debían conducirse los negocios. Dalva sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Señor Bernardo, tengo mucho miedo de fallar, de decepcionar a su padre, de decepcionar a mi equipo, de decepcionarle a usted. Bernardo sonrió, una expresión genuina que suavizó todo su rostro. ¿Sabe lo que percibí viéndola trabajar? Usted ya no puede fallar, porque usted ya demostró el punto más importante. Demostró que la bondad no es debilidad, que la empatía no es ingenuidad, que cuidar a las personas y administrar un negocio rentable no son cosas mutuamente excluyentes. Le tendió la mano. Todavía tengo mis dudas sobre algunos aspectos operativos, no voy a mentir, pero quiero que sepa que tiene mi apoyo. De verdad. Y no solo porque mi padre lo pidió, sino porque creo que usted puede hacer que esto funcione. Dalva le estrechó la mano sintiendo un peso enorme siendo quitado de sus hombros. Tener a Bernardo como aliado, no solo como observador escéptico, lo cambiaría todo. Los días finales antes de la inauguración fueron frenéticos. Cada detalle tenía que ser perfecto. La cocina fue equipada con equipos profesionales, pero Dalva insistió en mantener algunas cosas de su puesto original, como sus sartenes favoritas y su tabla de cortar desgastada. Eran talismanes, conexiones con sus raíces, recordatorios de donde todo había comenzado. El equipo hizo varios días de ensayo, preparando comidas completas y sirviendo a un grupo de probadores invitados. Los comentarios fueron consistentemente positivos. La comida era excelente, casera y sabrosa. La atención era cálida y genuina. El ambiente era acogedor sin ser descuidado, digno sin ser pretencioso. Era exactamente lo que Edmundo había imaginado. La noche anterior a la inauguración, Edmundo reunió a todo el equipo en el restaurante ahora completo. Estaba visiblemente emocionado mientras miraba alrededor, viendo su sueño renacido hacerse realidad. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes», comenzó, su voz fallando ligeramente. «Ustedes abrazaron esta visión, trabajaron incansablemente, creyeron cuando era difícil creer. Pero especialmente, quiero agradecer a doña Dalva». Todos los ojos se volvieron hacia ella, que estaba de pie junto a su equipo, vistiendo un uniforme simple pero limpio que ella misma había ayudado a diseñar.
Dalva, usted no solo me salvó cuando yo estaba perdido en las calles, salvó mi fe en la humanidad. Usted me recordó por qué comencé este negocio hace tantos años. Y ahora usted está ayudando a reconstruirlo basándose en esos mismos principios. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Dalva dio un paso al frente, limpiándose las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Señor Edmundo, yo le agradezco. Usted cambió no solo mi vida, sino la vida de cada persona aquí. Usted nos dio una oportunidad cuando nadie más la daría. Y le prometo, no lo vamos a decepcionar. Vamos a hacer de este lugar algo especial, un lugar donde la gente se sentirá como en casa, donde será tratada con el respeto que merece. Miró a su equipo, a Juana, Marcelo, Pablo y Teresa, cada uno con lágrimas en los ojos también. Vamos a demostrar que es posible hacer negocios sin perder la humanidad. Vamos a demostrar que servir al prójimo no es debilidad, es fuerza. Y vamos a honrar la confianza que el señor Edmundo depositó en nosotros. Aquella noche, cuando Dalva finalmente llegó a casa, ya pasaba de la medianoche. Sus hijos la esperaban despiertos, ansiosos por oír sobre los preparativos finales. Ella se sentó entre ellos en el sofá y por primera vez en 3 meses intensos se permitió relajarse completamente. «Mañana es el gran día», susurró Rafael, sus ojos brillando de emoción. «¿Estás nerviosa, mamá?», preguntó Amanda. Dalva pensó por un momento antes de responder. «Sí, estoy nerviosa, pero también estoy en paz, porque sé que di todo de mí, y pase lo que pase mañana, esto…» apretó las manos de sus 2 hijos. «Esto ya es mi mayor victoria. Vosotros 2 viéndome luchar, viéndome crecer, viéndome creer en mí misma. Si esto os inspira a también creer en vuestros propios sueños, entonces ya habrá valido la pena». Los 3 se quedaron abrazados por un largo tiempo, unidos por el amor y la esperanza de un futuro que finalmente parecía estar al alcance de las manos. El día de la inauguración amaneció con un cielo azul limpio, como si hasta el universo estuviera conspirando para que todo saliera bien. Dalva se despertó a las 4:30 de la mañana, no por obligación, sino porque la ansiedad y el entusiasmo simplemente no le permitían dormir más. Se preparó con cuidado, vistiendo el uniforme que representaba tanto para ella. No era solo una ropa de trabajo, era el símbolo de una transformación completa, de una vida entera de luchas que finalmente estaba llevando a algún lugar extraordinario. Cuando llegó al restaurante a las 6 de la mañana, descubrió que no era la primera. Juana, Marcelo, Teresa y Pablo ya estaban allí, cada uno verificando sus respectivas áreas, garantizando que todo estuviera perfecto. La cocina brillaba de tan limpia, el salón estaba impecablemente organizado y había un aroma delicioso a pan fresco que Teresa había comenzado a preparar aún más temprano. «Personal». Dalva llamó la atención de todos. Su voz temblaba ligeramente de emoción. «Antes de que empecemos, necesito decir una cosa. No importa cuántas personas aparezcan hoy, no importa si todo sale perfecto o si cometemos errores. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, haciendo algo que mucha gente dijo que era imposible. Ustedes son mi familia ahora, y estoy agradecida todos los días por tenerlos a mi lado». Los 5 se abrazaron en un círculo, compartiendo un momento de unión profunda antes de la tormenta que estaba por venir. A las 7, cuando abrieron las puertas a la prensa previamente invitada, Dalva apenas podía creer lo que veía. Había periodistas de varios medios importantes, cámaras de televisión, fotógrafos. La historia de Edmundo viviendo en las calles y siendo salvado por la bondad de una vendedora ambulante se había extendido, y la prensa estaba fascinada por la narrativa. Edmundo llegó a las 7:30, acompañado por Bernardo y algunos ejecutivos de la empresa. Hizo un breve discurso a la prensa, explicando la filosofía detrás de aquel nuevo concepto de restaurante de la red Sabor Popular. «Este no es solo un restaurante más», declaró, su voz firme y llena de convicción. «Este es un regreso a nuestras raíces, un recordatorio de por qué comencé este negocio hace tantos años. Aquí cada cliente será tratado con dignidad.
Aquí la comida será preparada con amor, no solo con eficiencia. Y aquí encontrarán el corazón de sabor popular en la persona de doña Dalva Ferrera y su equipo excepcional. Cuando fue el turno de Dalva de hablar, sintió que sus manos temblaban mientras sostenía el micrófono. No estaba acostumbrada a hablar ante cámaras, ante periodistas, ante una audiencia que iba mucho más allá de sus clientes habituales de la esquina. Pero cuando empezó a hablar, las palabras fluyeron naturalmente. Soy solo una madre que trabajó toda su vida para mantener a sus hijos. Nunca imaginé que un día estaría aquí, frente a ustedes, inaugurando un restaurante. Pero aprendí que cuando uno actúa con bondad, cuando uno ve al otro como un ser humano que merece respeto, cosas extraordinarias pueden suceder. Este restaurante es la prueba de que hacer el bien y hacer negocios no son cosas opuestas. Y prometo a cada persona que entre aquí que será tratada como familia, porque así es como mi madre me enseñó a tratar a todo el mundo. Los periodistas hicieron varias preguntas, algunas técnicas sobre el negocio, otras más personales sobre la jornada de Dalva. Respondió a todas con honestidad y simplicidad, sin intentar ser algo que no era. Su autenticidad era palpable, y eso se reflejaba en los rostros de los periodistas, muchos de los cuales parecían genuinamente conmovidos por la historia. A las 9, las puertas fueron oficialmente abiertas al público general, y lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Se formó una fila enorme que se extendía por 2 manzanas. Eran personas de todo tipo, trabajadores de la zona que conocían a Dalva de su antiguo puesto, curiosos que habían leído sobre la historia en la prensa, familias que querían apoyar el nuevo concepto, incluso algunos ejecutivos de oficinas cercanas que se habían sensibilizado con la narrativa. El equipo de Dalva trabajó incansablemente, pero siempre manteniendo la calidez humana y la atención individual que ella había enfatizado tanto durante el entrenamiento. Cada cliente era recibido con una sonrisa genuina, cada pedido era preparado con cuidado, cada persona que salía del restaurante llevaba consigo no solo una comida satisfactoria, sino una experiencia que tocaba el corazón. Alrededor del mediodía, cuando el movimiento estaba en su apogeo, Dalva percibió algo que la hizo detenerse por un momento. Vio a un hombre anciano entrar, claramente un sin techo por la apariencia de su ropa. Miraba alrededor con una mezcla de curiosidad y vacilación, como si no estuviera seguro de si era bienvenido. Algunos clientes lo observaban con visible incomodidad. Dalva se acercó inmediatamente a él, su corazón encogido por el recuerdo de Edmundo en esa misma situación meses atrás. «Buenos días, señor. Sea muy bienvenido. ¿Qué puedo servirle hoy?» El hombre la miró sorprendido, claramente no esperando ser tratado con tanta amabilidad. Yo vi a la gente entrar y pensé que quizás, pero si no está permitido, puedo irme». Dalva le sostuvo el brazo suavemente. «Usted es más que bienvenido aquí. Venga, le conseguiré una buena mesa». Ella lo condujo hasta una mesa cerca de la ventana, ignoró completamente las miradas de algunos clientes incómodos y personalmente le sirvió una comida completa y generosa. No le cobró nada. Cuando algunos clientes cuestionaron, ella respondió con firmeza pero amabilidad. Este restaurante fue fundado porque alguien decidió ayudar a otra persona sin esperar nada a cambio. No vamos a olvidar nuestros orígenes. Toda persona que entre aquí con hambre será alimentada, independientemente de si puede pagar o no. Edmundo, que observaba de lejos, sintió lágrimas rodar por su rostro. Ella había entendido completamente. No era solo sobre administrar un negocio rentable, era sobre mantener la humanidad en el centro de todo. Bernardo, al lado de su padre, asintió con la cabeza en admiración. «Padre, estaba completamente equivocado. Sobre todo, ella no es solo una buena administradora. Ella es exactamente lo que nuestra empresa necesitaba. Alguien que nos recuerde por qué hacemos lo que hacemos». El día se prolongó en un éxito absoluto. Cuando finalmente cerraron las puertas a las 9 de la noche, exhaustos pero radiantes, Dalva reunió a su equipo para un momento de reflexión. «Lo hicimos», dijo su voz embargada. «No solo abrimos un restaurante, demostramos que es posible.
Demostramos que la bondad no es debilidad, que cuidar a las personas no es incompatible con el éxito. Y esto es solo el comienzo. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de éxito tras éxito. El restaurante no solo era rentable, sino excepcionalmente rentable. Más importante que los números, sin embargo, eran las historias. Historias de clientes que se convirtieron en asiduos porque se sentían verdaderamente bienvenidos. Historias de empleados que florecieron en un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo. Historias de personas que eran alimentadas gratuitamente cuando no podían pagar, manteniendo viva la esencia de la bondad que había dado origen a todo. La prensa continuó cubriendo la historia, transformando a Dalva en una especie de celebridad inesperada. Fue invitada a dar entrevistas, participar en programas de televisión, hablar en eventos sobre emprendimiento. Pero a pesar de toda la atención, ella permaneció la misma persona humilde, siempre insistiendo en que el éxito pertenecía a su equipo, a Edmundo, a todos los que creyeron. Bernardo, que inicialmente había sido el mayor escéptico, se convirtió en el mayor defensor del modelo. Comenzó a implementar algunas de las filosofías de Dalva en otras unidades de la red Sabor Popular, siempre con ella como consultora. La empresa comenzó a transformarse, lenta pero consistentemente, volviendo a sus valores fundacionales sin sacrificar la eficiencia moderna. Fue en una tarde de viernes, 6 meses después de la inauguración, cuando Dalva recibió una llamada telefónica inesperada del doctor Alcántara. «Doña Dalva, el señor Edmundo querría verla en la sede mañana a las 10. Hay algo importante que necesita discutir con usted». Dalva sintió una punzada de ansiedad. ¿Sería algún problema? ¿Algo que ella había hecho mal? Pero la voz del abogado era amigable, así que decidió no preocuparse demasiado. El sábado por la mañana llegó a la sede puntualmente. Esta vez la recepción fue completamente diferente. La recepcionista, una nueva empleada, la saludó calurosamente por su nombre. Empleados que pasaban por el vestíbulo la reconocían y se detenían a saludarla. Ahora era respetada no por su ropa o posición, sino por lo que había logrado. Edmundo la recibió en su despacho personal, no en la sala de reuniones formal. Bernardo también estaba presente, así como el doctor Alcántara y algunos otros ejecutivos que Dalva había conocido en los últimos meses. «Doña Dalva», comenzó Edmundo con una amplia sonrisa en su rostro, «la he llamado aquí para compartir algunas noticias extraordinarias. El restaurante que usted administra no solo alcanzó todas nuestras expectativas, las excedió dramáticamente. En 6 meses se convirtió en la unidad más rentable de toda nuestra red y, más importante, la más querida por clientes y empleados». Dalva sintió que su corazón se aceleraba, pero permaneció en silencio, esperando que él continuara. Debido a este éxito, Bernardo y yo decidimos expandir el concepto. Abriremos 12 nuevas unidades en los próximos 18 meses, todas basadas en el modelo que usted creó, y queremos su participación activa en ello. Hizo una pausa dramática antes de continuar. Pero hay algo más. Como reconocimiento no solo por lo que usted hizo, sino por lo que usted representa, le estamos ofreciendo el 10% de participación societaria en cada una de esas nuevas unidades. Además, será promovida a directora de Cultura y Valores de la Red Sabor Popular, un puesto nuevo que creamos específicamente para garantizar que nunca más perdamos de vista lo que realmente importa. Dalva sintió que sus piernas flaqueaban. Se aferró a la silla más cercana, intentando procesar lo que acababa de oír. «Señor Edmundo, no sé qué decir». «Diga que sí», Bernardo intervino sonriendo. «Diga que va a seguir mostrándonos cómo hacer esto de la manera correcta». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por el rostro de Dalva. Ella pensó en su jornada, desde aquella mañana hace casi un año, cuando vio a Edmundo por primera vez observando su puesto de lejos. Pensó en todos los años de lucha, de despertarse antes del sol, de preocuparse si lograría pagar las cuentas. Pensó en sus hijos, en cómo había intentado desesperadamente darles una vida mejor. Y ahora,
Todo estaba cambiando de una forma que ella jamás podría haber imaginado. Sí, dijo finalmente, su voz firme, a pesar de las lágrimas. Acepto, y prometo que honraré esa confianza todos los días. Los meses siguientes fueron una nueva jornada de aprendizaje y crecimiento. Dalva viajó por España, supervisando la apertura de nuevas unidades, entrenando a nuevos equipos, siempre con el mismo principio: tratar a cada persona con dignidad, cocinar con amor, nunca olvidar de dónde venimos. Cada nueva unidad era inaugurada con la misma filosofía, y cada una se convertía en un éxito no solo financiero, sino humano. Amanda consiguió una beca integral para estudiar administración de empresas, inspirada por la jornada de su madre. Rafael descubrió un talento para el diseño y comenzó a trabajar creando materiales visuales para la red. La familia que antes luchaba por sobrevivir ahora prosperaba, pero nunca olvidó sus raíces. Un año después de la inauguración del primer restaurante, la red Sabor Popular organizó un gran evento. Era la inauguración de la 12ª unidad del nuevo concepto, esta vez en un barrio periférico de Madrid, exactamente el tipo de lugar que Edmundo siempre había querido servir. Miles de personas asistieron. Había representantes de la prensa, autoridades locales, empleados de todas las unidades, clientes fieles y, lo más importante, miembros de Mino de Simpo, la comunidad local que finalmente tendrían acceso a un restaurante de calidad en su propio barrio. Cuando llegó el momento del discurso de inauguración, Edmundo llamó a Dalva al escenario. Ella subió, todavía un poco incómoda con toda la atención, pero mucho más confiada de lo que era un año atrás. Cuando ofrecía aquella primera fiambrera al señor Edmundo, comenzó, su voz clara y firme, siendo amplificada por los altavoces. No estaba pensando en reconocimiento o recompensa, simplemente estaba haciendo lo que creía correcto. Pero lo que aprendí en esta jornada es que la bondad no es un acto aislado. La bondad genera bondad. El respeto genera respeto. Y cuando ponemos a las personas en primer lugar, cuando tratamos a cada ser humano con la dignidad que merece, no solo hacemos el bien, sino que creamos algo sostenible, algo que puede cambiar vidas. Miró a Edmundo, que estaba a su lado con lágrimas en los ojos. Este hombre, continuó, me dio una oportunidad cuando yo no era nadie, cuando no tenía nada más que mi voluntad de ayudar. Él me enseñó que el éxito no se mide solo en ganancias, sino en cuántas vidas tocas, en cuántas personas ayudas a crecer. Y ahora juntos estamos demostrando que es posible construir un imperio basado en la bondad, en el respeto, en el amor al prójimo. La multitud aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Dalva vio en el público rostros conocidos. Doña Irene, que ahora trabajaba en una de las nuevas unidades. Don Mauricio, que se había convertido en un cliente fiel. Otros vendedores ambulantes, a quienes ella había ayudado a conseguir empleos formales en la red. Pero el momento más emocionante llegó cuando bajó del escenario. Un hombre anciano, mal vestido, pero con dignidad en los ojos, se acercó a ella tímidamente. «Doña Dalva», dijo, su voz temblorosa, «yo soy Juan. Usted no me conoce, pero yo estaba allí aquel día, en el primer restaurante, cuando usted sirvió a aquel otro señor de la calle. Vi cómo usted lo trató con respeto, cuando otros lo miraban con desprecio. Desde aquel día siempre vuelvo, y por primera vez en años, me siento como una persona de nuevo, no solo como alguien invisible». Dalva abrazó al hombre, dejando que sus lágrimas cayeran libremente. «Usted siempre fue una persona, Juan, siempre fue importante, y siempre será bienvenido en cualquier lugar donde yo esté». Aquella noche, después de que el evento terminó y las multitudes se dispersaron, Dalva se quedó sola por unos minutos en el restaurante recién inaugurado. Caminó por el salón vacío, tocando las mesas de madera, sintiendo la energía del espacio. Pensó en su jornada, en cómo una elección simple de ofrecer comida a un extraño había cambiado no solo su vida, sino la de tantas otras personas. Cuando finalmente regresó a casa, ya pasaba de la medianoche. Amanda y Rafael la esperaban despiertos, como siempre hacían en las grandes ocasiones.
Ella se sentó entre ellos en el mismo sofá donde tantas conversaciones importantes habían sucedido. «Mamá», comenzó Rafael, «¿te das cuenta de cuánto ha cambiado el mundo a tu alrededor?» Dalva sonrió, pasando los brazos por los hombros de sus dos hijos. «Yo no cambié el mundo, amores míos. Simplemente hice lo que creía correcto. Pero aprendí que cuando cada uno de nosotros hace lo correcto, cuando elegimos bondad en lugar de indiferencia, cuando vemos al otro como un ser humano digno de respeto, ahí sí cambiamos el mundo. Un plato de comida a la vez, un gesto de bondad a la vez, una persona a la vez». Miró por la ventana a la ciudad iluminada allá afuera, pensando en todos los Edmundos del mundo que estaban perdidos, en todos los Juanes que se sentían invisibles, en todas las personas que solo necesitaban a alguien que viera su humanidad. «¿Y saben lo más increíble?», continuó su voz suave pero llena de emoción. «Es que no hice nada especial. Simplemente traté a alguien como me gustaría ser tratada. Y eso debería ser normal, no extraordinario. Mi sueño es que un día historias como la mía no sean noticias, sino la forma en que todos vivimos todos los días». Los tres se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la profundidad de aquellas palabras. Entonces Dalva se levantó, fue hasta su habitación y volvió con algo en las manos. Era el pañuelo que Edmundo le había dado casi un año y medio atrás, con aquel primer mensaje escrito. «Guardo esto», dijo mostrándoselo a sus hijos, «para nunca olvidar que todo comenzó con un gesto simple, y para recordar que el mayor patrimonio que podemos tener no está en el banco, no está en títulos o posiciones, está aquí». Se tocó el propio pecho, «en el corazón, en la capacidad de sentir compasión, de actuar con bondad, de ver al otro como igual». Aquella noche antes de dormir, Dalva se arrodilló junto a la cama como su madre le había enseñado hacía tantos años. Agradeció no solo por las bendiciones materiales que ahora tenía, sino por la jornada, por las lecciones aprendidas, por las personas que había conocido. Agradeció por haber mantenido su humanidad, incluso en los momentos más difíciles, por haber elegido bondad cuando era más fácil elegir indiferencia. Y entonces, con una sonrisa en los labios y paz en el corazón, Dalva Ferrera, la vendedora de fiambreras que se convirtió en empresaria, la mujer que demostró que la bondad y el éxito pueden ir de la mano, finalmente durmió, sabiendo que no solo había cambiado su propia vida, sino que había tocado innumerables otras, demostrando que la mayor inversión que podemos hacer es simplemente en ser humanos unos con otros. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Dalva y Edmundo haya conmovido sus corazones tanto como conmovió los nuestros al contarla. Esta jornada nos recuerda que gestos simples de bondad pueden tener consecuencias extraordinarias, que nunca debemos subestimar el poder de tratar a alguien con dignidad y respeto. Si esta historia le inspiró, no dude en suscribirse a nuestro canal para más narrativas que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Deje su me gusta si usted cree, como Dalva, que la bondad nunca se desperdicia. Y comparta en los comentarios, ¿ha ayudado alguna vez a alguien sin esperar nada a cambio? ¿O quizás ha sido ayudado en un momento de necesidad? Sus historias nos inspiran a seguir trayendo contenido que toca el alma y reafirma nuestra fe en la humanidad. Estamos aquí todos los días con nuevas historias que lo emocionarán, inspirarán y le recordarán lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima historia y recuerde, la bondad que usted ofrece al mundo siempre encuentra su camino de vuelta a usted.